Plaza de San Pedro con la Catedral de San Pedro, mejor conocida como la Basílica de San Pedro. Un monumental y magnífico edificio, con grandes estatuas de apóstoles que parecen ídolos. Es el monumento más impresionante del Renacimiento. Las colosales arcadas de columnas recuerdan los templos antiguos. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo. Tan solo algunas pocas generaciones antes de su tiempo hubiese sido imposible construir un edificio así. Nadie hubiese podido planear y organizar el trabajo. Nadie tenía los conocimientos necesarios de matemáticas, física, estática. Sencillamente no se hubiese podido. Entonces, a mediados del siglo XVI, los artistas y los eruditos ganaron protagonismo. Había llegado el Renacimiento. El ser humano logró lo que durante más de 1000 años se vislumbraba imposible. En tan solo 4 generaciones, poseían el conocimiento para realizar proyectos gigantescos como la Basílica de San Pedro. Como si un turbocompresor acelerara el desarrollo de Europa. La fuerza motriz fueron hombres como Miguel Ángel Buonarroti, genios universales que encontraron soluciones a todos los problemas, que hicieron realidad lo que parecía imposible. Su obra tiene efecto hasta el presente. Pero ¿cuál es su secreto? El secreto de una época en la que el mundo pareció cambiar. El del Renacimiento. Roma, 1547. Él se destacó entre los multifacéticos del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti. En la obra en construcción de la Basílica de San Pedro, probablemente la más grande de Europa, fue maestro de obras, arquitecto y artista en una sola persona. Ahora ya tiene 72 años, pero sigue siendo un hombre impulsado por la ambición. Miguel Ángel fue un titán del Renacimiento. Fue pintor, escultor, arquitecto, investigador, incorrecto y genio. Un erudito universal. Una de sus obras se convirtió en ícono de toda una época, y él mismo en el prototipo del hombre moderno que entró en la escena mundial con el Renacimiento. El David de Miguel Ángel, la escultura más famosa en la historia del arte. Hombres como Miguel Ángel fueron los gestores de una era en la que el arte y la cultura, el conocimiento y la tecnología se desarrollaron de manera casi explosiva. Florencia, 1501. Miguel Ángel sorprendió a sus contemporáneos con obras que rayaban el milagro. En un bloque de mármol de 12 toneladas debía esculpir a David. Una tarea en la que ya habían fracasado 2 escultores anteriormente. Para Miguel Ángel fue el comienzo de una obsesión. Durante 3 años, trabajó continuamente en la escultura de 5 metros de altura, la primera estatua monumental del Alto Renacimiento. Y su David es una declaración. Con él, Miguel Ángel logró crear una figura humana en la pose de un dios. Hombres iguales a dioses, algo así como el credo de su época. En el Renacimiento, la imagen del hombre cambió por completo. A fines del siglo XII, el Papa Inocencio III había dicho, el hombre es excremento, excrementos viscosos, un ser despreciable. Y el pecado del hombre, según el concepto medieval, es visible en el hombre. Durante el Renacimiento se puede sentir el hastío por esta imagen pesimista del hombre. En el Renacimiento se tenía el concepto de que el hombre es prácticamente como Dios. Es su creación, dotado de razón, de poderes, y como su imagen puede convertirse prácticamente en un Dios. Apenas 10 años después de la finalización del David, Miguel Ángel completó su Moisés para el monumento fúnebre del Papa Julio II. Él también tiene dimensiones sobrehumanas.
Un profeta enfurecido, con venas hinchadas y una figura formidable. Así es como eran representados los dioses en la antigüedad. Miguel Ángel aprendió de los maestros de la antigüedad, pero él no les copió. El Renacimiento es más que el resurgimiento de la antigüedad. Hombres como él crearon algo nuevo. Siguieron desarrollando la técnica y el arte de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento no encontrará una obra de arte que sencillamente copie una obra de arte antigua. El factor decisivo es que el Renacimiento no solo redescubre el espíritu crítico de los griegos, por ejemplo, y se enfrenta a la ciencia y al aprendizaje de la antigüedad, ya que continúan desarrollándolo, inventando algo fundamentalmente nuevo y derriban a los antiguos gigantes que originalmente fueron sus maestros. Una obra del Renacimiento, La Primavera de Botticelli, una de las obras más famosas de Occidente. La escuela de Rafael de Atenas glorifica el pensamiento antiguo. O la Mona Lisa de Leonardo, un ícono de su época. Durante más de 1000 años fue olvidado el arte de capturar el mundo espacial de una manera realista en un lienzo plano. Un salto cuántico para la arquitectura. El Renacimiento redescubrió la perspectiva central. Enfatizó la simetría. La arquitectura basada en la antigüedad fue uno de sus temas. El arte de construir enormes cúpulas había sido olvidado en la Edad Media y fue redescubierto en el Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento no se limitó al arte. Gracias a la invención de la contabilidad de doble entrada, los empresarios ahora sabían qué fondos tenían disponibles y cuándo. El resultado, la riqueza de los nuevos ricos fluyó a los bolsillos de los dotados. Un programa de inversión para eruditos y artistas. Nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo. Se construyeron nuevas máquinas y se estudió el hombre máquina. Fue el auge de la anatomía. Y el hombre manejaba ahora el tiempo y lo llevaba puesto. Por primera vez, los relojes cabían en el bolsillo, pero a partir de entonces también midieron las órbitas de los planetas. Las estrellas les mostraron a los marineros el camino. Los aventureros descubrieron nuevas rutas comerciales. El mundo conocido triplicó su tamaño. Es probable que no exista ningún otro lugar en el mundo donde se discutiese tanto y haya habido tantos participantes en grandes rondas de conversaciones. Se inventaban cosas nuevas una tras de otra. La imprenta inició una nueva forma de comunicación que aceptó gran parte de la población. Élites, académicos, incluso clérigos, por supuesto, que podían intercambiar ideas y de esta forma encontrar cosas nuevas e innovadoras. Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores desencadenantes de este estado de emergencia de la historia? ¿Cuáles fueron los ingredientes de este desarrollo explosivo? ¿Por qué hombres como Miguel Ángel de repente dominaban el conocimiento, técnicas que se habían perdido durante siglos? Salto en el tiempo. Roma en el siglo I. Para los romanos, la construcción de la Basílica de San Pedro hubiese sido una tarea perfectamente factible en ese momento. Esto lo demuestra el Foro Romano, la sede del poder de un imperio que gobernó sobre todo el mundo occidental. Y exportaba su estilo de vida. Roma dictó el arte, la cultura y la arquitectura de toda una época. En ese momento, 1 millón de personas vivían en Roma, 20 veces más que en una de las ciudades más grandes del Renacimiento, Londres. Sin embargo, el esplendor de Roma se basaba en la opresión de millones de esclavos. Naciones enteras eran subyugadas. Durante siglos, la máquina militar de Roma logró mantener unido el imperio.
Sin embargo, entonces los bárbaros, las tribus de los germanos, godos y vándalos, tomaron la delantera. En el siglo V, el Imperio Romano Occidental dejó de existir. Roma, Caput Mundi, la capital del mundo, la metrópolis de 1 millón de habitantes, cayó en decadencia. Comenzó la Edad Oscura. Se perdió el conocimiento de la antigüedad, conocimientos en todas las áreas, especialmente en ingeniería y arquitectura, en matemáticas y física. Las ruinas de la antigüedad se convirtieron en canteras. Pocas generaciones después de su colapso, ya nadie era capaz de hacer nada comparable. Ya en el 330, el emperador romano Constantino había trasladado su capital al Bósforo. Constantinopla se convirtió en el nuevo centro del imperio. Posteriormente, el imperio se desintegró en una parte occidental y una oriental. Hasta el siglo XV, este imperio romano de Oriente se conservó como una isla antigua a orillas del Bósforo. Allí vivían más de 500.000 de personas. Se llamaban a sí mismos Romaioi, romanos. Sus emperadores se sentían a la misma altura de César y Augusto. Constantinopla era la segunda Roma y su patriarca la cabeza del cristianismo ortodoxo. Y Constantinopla fue la copia de seguridad de la antigüedad. Sus eruditos eran líderes en todas las facultades. La Roma de Oriente fue el bastión de la antigüedad en un mundo medieval. Nadie había podido hasta entonces conquistar esta metrópolis a orillas del Bósforo. Sin embargo, una séptima parte de la población eran comerciantes de Génova, Pisa y la República de Venecia, los denominados latinos. Una minoría adinerada, impopular entre los romanos orientales, que tenían fama de ser arrogantes y polémicos. A principios de 1171 se produjeron entonces disturbios en el barrio genovés, en el distrito de Pera. El emperador Manuel I Comneno acusó a los venecianos de alborotadores. Como consecuencia, los mercaderes venecianos fueron detenidos, encarcelados y sus propiedades fueron confiscadas. Venecia defendió a sus compatriotas en vano. Fue el comienzo de un conflicto de una década que finalmente terminó en una catástrofe para Constantinopla. Porque el conflicto culminó en una cruzada que pasaría a la historia como la Cuarta. No luchaban contra personas de otra fe, sino una guerra de cristianos católicos contra cristianos ortodoxos. En la noche del 13 de abril de 1204, colapsó la resistencia de las tropas imperiales. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada por los cruzados. Muchos habitantes fueron abusados, violados o asesinados. Esto desempeñó un gran papel en el desarrollo del Renacimiento. Que colapsara Bizancio, que quedara arruinado por el propio Occidente en la Cuarta Cruzada, que posteriormente cayera en manos del Imperio Otomano y que muchos eruditos huyeran a Italia llevándose manuscritos y que luego intentaran incorporar nuevos valores, textos, nuevas ideas a una cultura que ellos consideraban bárbara. Eso fue un impulso innovador de magnitud desconocida. Obras de valor incalculables acumuladas en las bibliotecas de Constantinopla. Todo el conocimiento de la antigüedad. Cientos de eruditos y artistas abandonaron la ciudad profanada y huyeron hacia Occidente. En su equipaje había valiosos libros. El erudito Manuel Crisoloras fue uno de ellos. El canciller de Florencia le ofreció una cátedra en su universidad. También le envió a Crisoloras una lista de obras antiguas que deseaba.